Hola, soy Daniel Mosencaba, el Dr. Robot, y esto es Ciencia a Tiempo. Hoy hablaremos de Einstein, inteligencia artificial y ficción y corazones rotos. ¿Verdad que se oye bueno? Comenzamos. La tarjeta de nuestra lotería científica es la 13 y dice así: las matemáticas y la física eran su pasatiempo. Su última teoría, la del espacio-tiempo. ¿Ya sabes quién es? Veamos la cápsula. Albert Einstein. Hola Doc Mosencagua, hola a todos. La maestra Ángeles Nolasco, del Complejo Regional Sur de nuestra universidad, nos comparte esta información. Conocido como el científico más popular del siglo XX, nació en una ciudad alemana en marzo de 1879 y posteriormente se nacionalizó como suizo, austriaco y estadounidense. Se caracterizó de niño por ser tranquilo, quieto y decían que hasta ensimismado. Fue considerado con un desarrollo intelectual lento. En 1905 publicó 5 trabajos en los Anales de Physik, de los cuales el primero le dio el grado de doctor. En 1909 inició su carrera como docente universitario en Zúrich. Recibió el Premio Nobel de Física en 1921 por su trabajo en el movimiento browniano y su interpretación del efecto fotoeléctrico. Como científico, su actividad se centró en el perfeccionamiento de la teoría general de la relatividad, basada en el postulado de que la gravedad no es una fuerza, sino un campo creado por la presencia de una masa en el continuum espacio-tiempo. Posteriormente, centró sus esfuerzos en encontrar una relación matemática entre el electromagnetismo y la atracción gravitatoria. Sus trabajos impactaron a la ciencia moderna poderosamente, llegando a máquinas tremendas como la bomba atómica y verificando sus teorías que la luz se curva cerca de un objeto masivo o que existen ondas gravitacionales. Nuestro invitado de hoy es Néstor Andrés Cortés Cuéllar. Él ha estudiado filosofía en la UAP, está enfocado a filosofía política en materia de contractualismo y en filosofía del arte en materia de videojuegos. Se ha desempeñado como asistente de investigación en el Departamento de Filosofía de la UPAEP, como escritor para el videojuego en desarrollo Historia de dos princesas y como gestor cultural. Actualmente se encuentra realizando investigación académica para su tesis y formándose como escritor de ciencia ficción. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Muy bien. Oye, a ver, entonces, ¿qué hace un filósofo pensando en inteligencia artificial? Porque vamos a hablar de inteligencia artificial del mañana en ciencia ficción. ¿En ciencia ficción? Y en la realidad, ¿no? Sí. A ver, cuéntame. ¿Qué hace un filósofo pensando en inteligencia artificial? Mi trabajo. Porque es que la verdad es que la gente pues, no relaciona a un filósofo con tecnología, ¿no? Sí, y es problemático, creo. A nosotros se nos entrena para estar preocupados por lo que pasa en nuestro contexto histórico. Cuando hablamos de inteligencia artificial vemos una tensión en la gente. Tenemos muchas emociones encontradas. En el punto medio tenemos la indiferencia con sus ventajas y desventajas, pero en los extremos tenemos un gran entusiasmo por lo que está pasando con estos programas o un gran temor. Un gran temor, sí. Y es que creo que es más fuerte el gran temor, ¿no? Sí, no lo sabría, la verdad, ¿No? Porque creo que mientras mucha gente está viendo las maravillas, mucha gente está viendo la ciencia ficción volviéndose realidad, las películas con las que crecieron, los libros, los videojuegos, cómo se aproximan lentamente y cómo son herramientas muy útiles para la escuela, el trabajo, la organización. También del otro lado está la gente que está viendo a sus trabajos en riesgo, actividades económicas que podrían colapsar de la noche a la mañana y igualmente criados por la ciencia ficción la amenaza de una destrucción masiva. Sí, sí. Ahorita hay una huelga de escritores y uno de sus puntos es precisamente que no, la ciencia ficción no los vaya a reemplazar. Sí, claro. Ha habido ya muchas amenazas por parte de las productoras de vamos a usar ChatGPT y becarios para hacer el trabajo que ellos no quieren hacer y eso es abominable. O a lo mejor esperable, ¿no? Porque precisamente es gastar menos dinero. Sí, pero también creo que tenemos, y digo tenemos porque nosotros nos nutrimos de esos trabajos, de ese arte que se ha producido, y entonces tenemos responsabilidades con estas personas. Escribir no es una enchilada, hacer una historia no es algo fácil, requiere años de entrenamiento, y entonces es un trabajo de verdad. No podemos solo echarlos a la calle porque ya hay algo más barato que pueda hacer su trabajo por la mitad de tiempo.
Entonces, eso es de las cosas que tú estás tratando de analizar como filósofo. En parte, sí. A ver, cuéntame un poquito más de eso. Creo que en estas tensiones, sí, claro, las maravillas tecnológicas nos impresionan a todos, nos gustan a todos, nos convencen de que la tecnología y la ciencia nos hacen la vida más fácil, pero también estos procedimientos nos complican, nos pueden dañar. Y no hace falta irnos tan lejos como un escenario tipo Terminator, donde la IA nos domina y nos vuelve esclavos o nos extermina. No. O sea, es tan sencillo como pensar en la revolución industrial, en sus consecuencias, o sea, en procesos históricos que ya ocurrieron y en cómo las máquinas desplazaron a los obreros o extinguieron trabajos por completo. Que hasta aparecieron palabras en eso, ¿no? Me acuerdo de cómo cuando aparecieron los primeros telares mecánicos, que estaban más o menos automatizados, los que trabajaban ahí les aventaban sus zapatos de madera, ¿no? Y pues se llama sabotaje, porque eran los sabots, ¿no? Entonces le aventaban los zapatos, rompían la máquina, pero ellos de todos modos se quedaron sin trabajo y de todos modos la máquina funcionó, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? O sea, no es nada más atacar o romper, porque sí, porque no va a funcionar. Sí, y es que tampoco se trata de progresar por progresar. Exacto. Creo que ese es el gran crimen, o lo que subyace detrás de esta amenaza de reemplazar a los guionistas o a quien sea con IA. Se identifica a estas herramientas como el progreso, la gran promesa de comodidad para la humanidad, pero ¿cuál es el precio a pagar, no? O sea, ¿cuántas vidas se arruinan, se quedan en la calle o con deudas, o desarrollando trabajos para los que están sobrecalificados? ¿Qué dices? Ese progreso quizás no vale la pena. Voy a hacerle de abogado del diablo. Por favor. Igual cuando cuando pasa esto con Ford, ¿no? Con Ford que dice vamos a meter en la cinta esta, ¿cómo se llama esto? La cinta de trabajo, esta que va moviendo el carro, y varios trabajos se automatizan. La gente dice, pues nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Porque estaban pensando como artesanos, o sea, alguna sola cosita al día. ¿No? Y al hacer esta cinta, ahorita me acuerdo cómo se llama, cada quien se especializaba en un detallito y salía más rápido, ¿no? Entonces decían, bueno, a lo mejor ya no necesito tantos trabajadores. Pero resulta que vendía tan bien que triplicó, cuadriplicó la plana de trabajadores porque hizo más plantas, ¿no? O sea, puede ocurrir algo parecido. Podría ser. Podría ser que entonces los guionistas, para mantenernos en el ejemplo, porque podemos estar aquí todo el día, podría ser que los guionistas sean contratados para depurar el trabajo de ChatGPT, por ejemplo, pero aún así creo que estos procesos corren muchos riesgos. ¿De quién estamos hablando? ¿De productoras ambiciosas? ¿De directores? Bueno, no, de productores que no tienen esas consideraciones con su gente. Sí, que hay muchas cosas que se han visto, ¿no? Y es que ojalá fuera tan fácil como abrir más productoras y triplicar la cantidad de guionistas contratados, ¿no? Pero también, ¿qué hacemos con ese exceso de contenido? Esa sobredemanda. Perdón, esa sobreoferta, me equivoqué. Sobreoferta, sí. Pero pues quién sabe, ¿no? Porque ahorita precisamente es lo que pasó con el cine de superhéroes, ¿no? Ya hay tanto que ya la gente ya se cansó, ya están diciendo que ya y hay no quien hagan diría, más, ¿no? Y yo me pondría de ese lado, que ha bajado su calidad muchísimo. Inclusive, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya, estamos entonces pensando en la inteligencia artificial como una posibilidad para un apocalipsis, ¿no? En algo no tan exagerado, que es perder el trabajo y generar problemas económicos. ¿Qué más podría pasar? Juguemos al abogado del diablo, ahora como todo ahora me toca, y digamos, o sea, ¿qué pasa si no ocurre el colapso económico? ¿Qué pasa si nadie pierde su empleo? ¿Si nadie es reemplazado? O sea, ¿qué pasa si realmente nos proveemos de herramientas que nos hagan la vida más fácil, ¿no? ¿Qué pasa si ahora se democratiza, por así decirlo, las herramientas para hacer arte, para hacer películas, y entonces todo el mundo es capaz de aportar su granito de arena a estas producciones humanas? Hay quien diría que eso sería un buen lugar, ¿no?, para vivir. La idea de que todo el mundo tendría voz y voto y capacidad creadora. Todos sabemos que a veces hay millones y millones y millones de seres humanos que quieren inclinarse a vivir del arte, pero no pueden, porque son procesos muy complicados, que requieren capital, que requieren apoyo, que requieren aliados en ciertos lugares, conexiones, ¿no? ¿Qué pasa si estas inteligencias artificiales ayudan a la gente a superar esos obstáculos? Entonces, de repente, uno podría hacer concesiones, ¿no? Al menos yo me sentiría inclinado a hacer concesiones, de que,
ok, a lo mejor démosle la oportunidad. Y es que, ¿sabes qué? Tampoco soy fan de montarme en el tren pesimista. Tampoco soy fan de decir que el mundo se va a acabar muy, muy pronto, que el mundo va a caer en recesión de forma inmediata. Se vale ver la luz en el túnel. Otro punto de preocupación, ¿no?, de la inteligencia artificial es la singularidad, ¿no? Es este momento en que la inteligencia artificial cobra conciencia de sí misma, que hay mucho que discutir al respecto, pero bueno, ¿qué va a pasar entonces? Si va a ser esto que todos, lo primero que visualizan es el Terminator, ¿verdad? ¿Tú qué crees? A ver, ¿tú cómo le has rascado a las lecturas? ¿Cómo le has rascado? ¿No? Sí, ¿ves lo que te comentaba al inicio de estas tensiones? Uh-huh. Creo que estas tensiones están nutridas precisamente por la ciencia ficción, por cómo crecimos con estas novelas, estas películas. Y cuando analizamos estos escenarios, creo que lo que hay detrás es una posibilidad de la que vale la pena cuidarse, ¿no? Y muchos académicos han hablado al respecto, han tratado de prevenir la situación. Y a mí me gusta compararlo incluso un poquito con el contacto extraterrestre, ¿no? Sí, a lo mejor es imposible o improbable, ¿no? A lo mejor paradojas de Fermi, lo que tú quieras. Y entonces no va a pasar, o va a pasar dentro de 500 años, 300, 1000, y ya no estamos aquí para preocuparnos. Aún así, creo que vale la pena prevenir. Creo que vale la pena hacer el ejercicio intelectual, el ejercicio mental, y estar listos para lo que pudiera ocurrir. Y en ese sentido, la ciencia ficción es una herramienta maravillosa, ¿no? Son contenidos que nos hacen preocuparnos e interesarnos por la ética detrás del asunto. Y yo creo que la ética detrás del asunto, ya llegando al punto, es que si se ve como humano y actúa como humano, vale la pena tratarlo como humano. Bueno, ahorita todavía no los vemos, ¿verdad? Porque son inteligencias que están en unas computadoras o granjas de computadoras para que puedan dar la capacidad de proceso, pero sí, digamos, en 20 años tenemos un robot como los que se ven en Yo Robot de Will Smith, ¿no? Y ahí están ahí. Uh-huh. Tú dices, ya se ve como humano, entonces hay que empezar a tratarlo como humano. ¿Eso qué implica? ¿Qué significa esto de ser? Te la voy a poner más difícil, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto de ser humano? Gracias. ¿Y cómo vamos a precisamente darle esa identidad de humano? Sí, claro. De la misma forma que se la damos a otros seres humanos nosotros, ¿no? O sea, si quisiéramos ponernos escépticos y jugar a Descartes, podríamos pasarnos toda la vida dudando de la conciencia ajena. Pero no lo hacemos, ¿no? Partimos del supuesto de que tú eres real, nuestro equipo de producción es real, mis amigos son reales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los robots? Tenemos este miedo de que sabemos que los creamos nosotros, sabemos que su cerebro, asumiendo que exista, o en estos escenarios de ficción, sabemos que son circuitos, metales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dudamos de darles la cualidad de real. Pero si, así como vemos en estos escenarios, pero si ya empiezan a ser bondadosos, a tener, ¿cómo se dice?, a tener agencia moral, a tener un uso de su libertad, a tomar decisiones complejas, a resolver problemas de tipo trolley problems, problemas de trolley bus, ser utilitaristas, por ejemplo, o apegarse a sentidos del deber, si empiezan a salvar vidas o empiezan a discriminar qué vidas merecen ser salvadas o no, si tienen todo lo que nosotros tenemos, es decir, valores, tradiciones, culturas, sistemas éticos, sistemas morales, entonces ya vale la pena dejar de lado la pregunta de si son reales o no en sus conciencias y tratarlos como tal, porque la interacción con nosotros va a ser real. Va a impactar realmente. Y va a tener consecuencias reales. No, déjame puntualizar. Este problema del trolebús que tú dices, por ejemplo, se ve en el libro, en la película de Yo Robot, ¿no? Cuando el robot decide, está la niña que no tiene muchas posibilidades de sobrevivir y está el adulto que tiene muchas probabilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces tomo al adulto y lo saco. Uh-huh. Pero es lo que le cuestiona, ¿no? Tú tomaste la decisión por las probabilidades y no por el valor, ¿no? O sea, para él tenía más valor que rescatar a la niña, ¿no? Entonces, pero eso lo va a hacer cualquiera, ¿no? Sí, claro, eso lo va a hacer tú vas a tener una decisión y vivir con ella. Sí. Entonces, esos son los problemas de los que estás hablando. Actualmente, de las cosas que andan diciendo de la inteligencia artificial precisamente es puede dar la opinión, pero no puede dar la decisión, ¿no? No puede tomar la decisión, precisamente por lo mismo que está diciendo. Es posible que tenga una decisión que sí sea
óptima, pero que no sea moral, por ejemplo, ¿no? Pero ya cuando esté esto, tú dices, vamos a tratarlos como tales. Yo lo que he visto es que finalmente ellos van a ser en algún momento, los robots, ¿no? Van a ser como antes eran los esclavos, ¿no? Cualquier otra raza que no fuera yo va a ser esclavo, como eran los griegos, decían, ¿no? O sea, cualquier otro puede ser esclavo, y así. Y entonces ahí surgen estas categorías que tú mencionabas en algún momento, ¿no? La agencia moral, ¿qué otra decías por ahí? El que es paciente moral y el que luego se vuelve agente moral. Paciente moral, agente moral. ¿Qué es esto de paciente moral? El paciente moral sería aquel que a lo mejor tiene conciencia, pero no tiene el poder para ejercer su libertad, para tomar sus decisiones. Un esclavo, en pocas palabras, ¿O un oprimido. Sí, también en teoría. Un niño más o menos ya como en ciertas circunstancias, porque tampoco es un estatus firme, ¿no? Clavado en piedra. Todos somos agentes morales en ciertos lugares y en otros somos pacientes. O sea, vamos intercambiando. Como cuando vamos al IMSS y pedimos una cita y nos pelan, por ejemplo. O cuando las circunstancias económicas, por ejemplo, nos atoran en un trabajo que no queremos, ¿no? Mira, son pacientes morales. ¿no? Y luego agente moral. Un agente moral es cuando ya son mis decisiones, cuando ya es mi responsabilidad lo que pasa. Criar a un niño, dirigir yo un negocio, hablar yo de lo que a mí me gusta, por ejemplo, estar acá, ¿no? En lugar de estar, por ejemplo, en un salón de clases y que me hablen de lo que el profesor cree importante. ¿Nuestros alumnos son pacientes morales? Creo que sí. Sí, ¿no? Creo que sí. Totalmente. ¿No? Y yo creo que por eso hay toda esa discusión en educación, ¿no? Y investigación educativa de hacer a los estudiantes agentes de sus ámbitos educativos. Pero bueno, para no desviarnos, Es que lo malo de hablar con un filósofo, ¿no? Perdón, es el entrenamiento, la naturaleza de nuestro gremio. Okay. No, un tema muy importante, creo que tú lo recuerdas de Asimov, ¿no? De los robots Asimov, es que se les implantaban las 3 leyes de la robótica porque sabían, los creadores de estos robots ficticios, que si ellos se daban cuenta de su superioridad, y se iban a dar cuenta de su superioridad, iban a resentir ser dominados por algo percibido como inferior. ¿Por qué pasa eso? Porque eso nos pasa a nosotros. Cuando percibimos que nuestros gobernantes son incompetentes, o que el jefe de nuestra empresa es un incompetente, o que el profesor que nos está dando clases no sabe nada de nada, resentimos estar en las garras de su autoridad. Queremos alzarnos, queremos rebelarnos, ¿no? Y por eso pasan desde oficios que se firman para reemplazar a un profesor hasta la decapitación de un rey. Es una versión muy reducida de lo que pasa en los libros de historia. Entonces, yo creo que ese temor se transfiere a los robots. Estamos pensando que nos pueden hacer eso, ¿no? Pensamos que nos pueden hacer eso. ¿Y pensamos qué? Porque estarían creados a nuestra imagen y semejanza. Los robots de la ciencia ficción. Y ese es lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. O sea, tú como cuando haces un robot y dices, me salió bien padre, ¿no? Dices, estás orgulloso del robot. Pero si ese robot se voltea y lastima a alguien, pues dices, yo soy responsable. Sí, porque este robot hipotético en su programación, en su cerebro, tendrá todas las características, todo el horizonte de vida de su creador. ¿Y quién va a ser su creador? Un ingeniero, no sé, mexicano, ruso, estadounidense, chino, africano, sudafricano, perdón, independientemente del origen de su creador, el robot tendrá características diferentes. No hay un robot universal. No vamos a terminar la discusión hoy, pero vamos a irnos centrando hacia algún punto, ¿no? Por favor. Esto es actualmente ciencia ficción, ¿no? Pero lo que sí está pasando en este momento, en un minutito, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar desde tu postura? Porque aquí una cosa de lo que trato en este programa es que se vea cómo hay otras ciencias, más allá de las ciencias físicas, factuales, etcétera, ¿no? Por eso invitamos a antropólogos, humanistas, en tu caso sos filósofo, entonces, pues eso es desde tu postura, ¿no? Ahorita actualmente lo que estás viendo en un minutito, ¿no? ¿Qué me puedes comentar? Pienso que si la gente tiene tantas emociones encontradas respecto a este tema, puede ser nutritivo orientarlos, si no con filosofía dura y abstracta, como la de los libros de Bohlström, sí podemos guiarlos a través de eso que es familiar y entretenido, la ciencia ficción, y lo que yace de fondo en esas historias tan amplias sobre robots y androides y hologramas que son asistentes personales, es nuestra relación con la tecnología, nuestra relación con el otro, alguien
que es distinto a nosotros y que percibimos como inferior o superior, con el que se crean relaciones de poder, de miedo, de cooperación, de solidaridad. Y entonces, a través de estas obras de arte, podemos construir propuestas de convivencia que sean tanto prevenibles, en el sentido de que nos ayuden a perderle el miedo a una hipotética guerra contra las máquinas, ya sea económica o militar, o a construir o concebir, cuando menos, concebir relaciones de cooperación, relaciones humanas, donde digo, si tú quieres ser humano, te voy a conceder el estatus humano, con tal de que todos estemos contentos. Todos convivamos, ¿no? Néstor, pues muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros, ¿no? Muchas gracias a ti, Daniel. Aprecio muchísimo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. La maestra Ángeles Nolasco, desde el Complejo Regional Sur de Tehuacán, nos invita a leer sobre el síndrome del corazón roto. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión tengo el corazón roto? Es muy cotidiano en el lenguaje de los adolescentes o jóvenes que experimentan emociones y sensaciones nuevas, pero lo relacionamos más con el hecho de tener una decepción de estilo emocional, especialmente amorosa. Sin embargo, poco sabemos que ese término es utilizado por los médicos para nombrar una situación clínica que se presenta en los pacientes con dolor y presión en el pecho, así como dificultad para respirar y mareos. El médico japonés Hikaru Sato, a finales del siglo pasado, observó en pacientes japoneses estos síntomas. En un primer momento lo relacionó con un riesgo de infarto agudo de miocardio, pero posteriormente, al realizar una evaluación más minuciosa, identificó que la contracción ventricular del corazón y el ventrículo izquierdo presentaban una reducción en la fuerza de contracción, lo que reducía el volumen sanguíneo bombeado a la circulación sistémica. Esto indicaba que los pacientes presentaban una afección a lo que Sato nombró como síndrome de corazón roto o bien miocardiopatía de Takotsubo, nombre que asignó debido a que el corazón presenta una morfología semejante a un recipiente que los japoneses utilizan para pescar pulpos. Este síndrome de corazón roto hace alusión también a los factores que pueden ocasionarlo, como el estrés físico o emocional, aunque no se descarta que también puede desarrollarse por otros factores como la epilepsia, la ansiedad, ejercicios extenuantes o el consumo de opiáceos, entre otros. Otro dato interesante de este síndrome es que puede presentarse en las mujeres después de la menopausia, lo que puede indicar la importancia de los estrógenos, hormonas que son parte importante en el mantenimiento de la microvasculatura cardíaca. Actualmente en México se desconoce la prevalencia de la miocardiopatía de Takotsubo. Sin embargo, se ha identificado que las experiencias vividas con la pandemia, como el trabajo en casa, el aislamiento social, el deceso de personas cercanas, la pérdida del empleo o el aumento del mismo, afectaron la salud emocional de manera significativa en la población. Por lo tanto, es una oportunidad para realizar estudios que permitan conocer más sobre este síndrome de corazón roto. El tema resulta interesante, por lo tanto, te invito a que te acerques a la lectura y al conocimiento y leas el artículo completo titulado El síndrome de corazón roto, escrito por Teresa Mares Barbosa, Diana Portales Pérez y Yana Estrada Sánchez, publicado en la revista Elementos en el número 30, abril-junio de 2023. Te recomiendo el libro Arrugas en el tiempo, del ganador del Nobel George Smoot y Keith Davidson, de la editorial Grano de Sal. Desde globos aerostáticos hasta por fin conseguir colocar instrumentos en un satélite, este libro te enseña la cantidad de obstáculos que tuvo que librar Smoot para mostrar la estructura del espacio-tiempo en los primeros momentos del Big Bang. Esto fue Ciencia Tiempo, yo soy Daniel Mosencagua, no olvides usar cubrebocas, cuídate mucho, hasta la próxima.